Hola amigos, bienvenidos al canal. Hace poco en la celebración de los 4 años de este canal estuvimos haciendo un análisis global de todo lo que está aconteciendo en el mundo, en el marco de la geopolítica, de la guerra, de la religión, de la economía. Un análisis general para resumir un poco la situación actual de nuestro mundo. Hoy quiero profundizar un poco más en algunas noticias que han venido saliendo, más exactamente sobre la guerra actual. Ya saben, la guerra de Europa del Este. Ahora mismo en el tema de YouTube hay mucha censura con este tema, como lo hubo en su momento con la pandemia, con la enfermedad. Por lo tanto, hay ciertos temas, o más bien palabras o términos, que tengo que censurar, como por ejemplo los protagonistas en el conflicto, que ya saben son dos principales, una potencia muy fuerte y también por el otro lado pues el país europeo. A la potencia le llamaré el oso. Y han salido unas noticias últimamente que han recrudecido la situación, no solamente entre estos dos protagonistas, sino en las potencias o países que están detrás de cada uno de ellos. Vamos a hacer el recorrido y daré mi opinión y análisis sobre lo que está sucediendo. Esta fue quizás una de las noticias que volvió a encender las cosas, y es que el gobierno de Suecia decide oficialmente adherirse a la OTAN. No lo estaba, y ahora en todo este movimiento que hay actualmente pues decidió unirse. Así lo ha confirmado la jefa del gabinete, Magdalena Andersson. El gobierno de Suecia ha decidido formalmente solicitar la membresía en la OTAN. Ha anunciado este lunes la primera ministra del país, la señora Andersson. Salimos de una época y nos adentramos en otra. Informaremos a la OTAN que queremos convertirnos en miembros de la alianza, dijo la política durante una conferencia de prensa. Asimismo, Andersson informó que el gabinete ha acordado un proyecto de ley que permita al país recibir ayuda militar de todos los miembros de la Unión Europea y la OTAN desde antes de su adhesión al bloque. Suecia estará en una posición vulnerable mientras se procesa nuestra solicitud, explicó la mandataria. Vulnerable por lo que está ahí cerca más o menos al conflicto. El líder de la oposición parlamentaria, Ulf Kristersson, también estuvo presente en la rueda de prensa y alabó la decisión como histórica y afirmó que se corresponde con las necesidades de la seguridad del país. Por su parte, Andersson previó que la propuesta obtendrá una amplia mayoría en el Parlamento sueco, pero indicó que todavía no está claro cuándo se presentará formalmente la solicitud a la alianza. Suecia y Finlandia planean hacerlo el mismo día, pero ambos países aún no han acordado la fecha exacta, precisó la mandataria. Bien, esta es básicamente la noticia que volvió a encender la situación. Bueno, volvió no, yo diría que la recrudeció un poquito más porque eso está encendido y nada que se merma la situación. Ahora, para poner un poco en contexto, recordemos que la OTAN, luego que finaliza la Segunda Guerra Mundial, fue una unión entre países para generar ese bloque de seguridad global, para proteger a los países miembros ante ataques de potencias externas. Básicamente la OTAN nació para eso, como un bloque o un ejército de seguridad global. Y hay varios países del Atlántico Norte, del hemisferio norte, que integran esta organización. Hay países miembros y hay países que son socios estratégicos, como por ejemplo en el caso de Colombia. Colombia no puede estar, por lo que Colombia es un país que no hace parte del Atlántico Norte, pero es un socio estratégico de la OTAN, y así lo viene haciendo ya hace algunos años. Entonces, la OTAN en el tiempo fue añadiendo países estratégicos que le ayudaran a reforzar ese bloque. Por supuesto, países de Asia como China no hacen parte de este bloque, Rusia tampoco, y tampoco lo eran los países con frontera de esa zona, no hay cerca lo que es Europa del Este, Asia, y esa es la preocupación del país de Vladimir Putin, que muchos de los países fronterizos allí que rodean su país están siendo o se están convirtiendo en miembros de la OTAN, es decir, del bloque de Occidente, de Estados Unidos, la Unión Europea y todos estos países que se han venido uniendo para generar ese esquema y ese frente de seguridad global.
Esto a Putin, por supuesto, no le agrada. Ellos tienen otro pensamiento, otro proceso donde su nacionalismo, si podríamos llamarlo, sus intereses internos son mucho más fuertes y no quieren ni unirse, pero tampoco quieren poner en riesgo sus intereses viendo cómo todos sus vecinos se unen a la OTAN o se están uniendo a la OTAN y están creándole como una especie de cerco, es decir, se está quedando solo este país en un mar de aliados de otro bando. Por supuesto, una de las causas que generó el conflicto con Ucrania fue precisamente esto, fue una de las causas porque hemos explicado en programas de Descubriendo y aquí hemos hablado de que no ha sido la única. Pero de cara al oficialismo, esta sería una de las causas más fuertes, entre otras cosas que se saben de conflictos históricos entre estos dos países que son los protagonistas principales de este conflicto. Entonces, claro, esta noticia que sale ahora de que Suecia se une al bloque de la OTAN va a tener unos efectos por parte del gobierno del señor Putin. Entonces, esta noticia va a tener unos efectos. Y además, ¿por qué? Porque lo de Suecia se suma a lo de Finlandia. Y Finlandia está ahí pegado, ¿no? Todo lo que rodea esa zona cerca al conflicto, y esto no es estratégico para los intereses del oso. Le llamo oso, ya ustedes saben a qué potencia. Pero bueno, se une Suecia o pide unirse y veamos qué sucede con lo de Finlandia. ¿Qué ha dicho el oso? Bueno, dicen que no tienen problemas en principio con Finlandia y Suecia, pero responderá a una eventual expansión de la estructura militar de la OTAN a estos países. Dicen que, bueno, está bien, si se quieren unir que lo hagan, pero ojo con el proceso de instaurar toda la artillería militar muy cerca a ellos, porque ahí sí pueden haber problemas. El mandatario ruso criticó la Alianza Atlántica por traspasar su finalidad geográfica. Lo que vengo diciendo, una de las molestias de este país es que se están viendo cercados. Sus vecinos están yéndose hacia el bando de Occidente, integrándose a la OTAN, y sienten que estratégicamente eso no es bueno porque los tienen muy cerca con todo lo que es el armamento, la inteligencia, no lo van a permitir. Putin afirmó este lunes que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN no resultará en medidas de respuesta por parte de Moscú si esta no incluye una expansión de la infraestructura militar del bloque en sus territorios. En cuanto a la expansión de la alianza, Finlandia y Suecia no tienen problemas con estos estados y por lo tanto en este sentido una expansión a estos países no crea amenazas directas para nosotros, esto aseguró el mandatario durante una cumbre con los líderes de los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Pero una expansión de la infraestructura militar en estos territorios sin duda provocaría una respuesta de nuestra parte y veremos cuál sería en función de las amenazas que se crean o se creen para nosotros, agregó el mandatario. Asimismo, el mandatario ruso acusó a la OTAN de tratar de ejercer su influencia en cada vez más regiones del mundo. La alianza euroatlántica traspasa su finalidad geográfica, la región euroatlántica. Está tratando de involucrarse cada vez más activamente en los asuntos internacionales, controlar las situaciones de seguridad internacional e influir sobre ellas, y no de la mejor manera. En otras regiones del mundo, esto ciertamente requiere una atención adicional de nuestra parte, afirmó en esa cumbre el presidente del oso, de la potencia del oso. Bien, inicialmente es una respuesta, bueno, sin ningún problema, está bien, si se quieren unir que lo hagan, pero ojo con los movimientos estratégicos de corte militar, porque eso sí no lo van a permitir. Por supuesto, esto en el tema de las noticias ha tenido más efectos. Por su parte ya entra, porque aquí en principio, pues bueno, está la OTAN, ya sabemos que el jefe de la OTAN es Estados Unidos básicamente, y Estados Unidos estaría detrás o está detrás de todo esto, apoyando todos estos movimientos, y detrás de Rusia pues está China como aliado, que es una potencia muy poderosa. Esto también desencadena noticias como esta. Por ejemplo,
Estados Unidos está dispuesto a brindar asistencia militar a Finlandia y Suecia ante su eventual ingreso a la OTAN. Entonces, esta noticia tiene algo aquí llamativo. ¿Qué decía la anterior? Que Rusia no tiene ningún inconveniente en que estos países se unan siempre y cuando no haya movimientos militares en ese proceso de expansión. ¿Y qué dice esta nota de Estados Unidos? Pues que ellos van a brindar asistencia militar. Claro, ¿por qué asistencia militar? Porque según los gobiernos de Suecia y Finlandia sí, se ven amenazados ante el conflicto que está ahí muy cerca, amenazados por parte de las tropas del país del oso. Entonces Estados Unidos y la OTAN le dice, tranquilos, aquí hay respaldo militar, los vamos a apoyar. ¿Y qué dijo Rusia? Donde haya movimiento militar puede haber inconvenientes. Pero vamos a ver qué dice esta nota. Desde Washington señalaron que la decisión de los países nórdicos de presentar solicitudes para unirse a la OTAN es soberana y un proceso dentro de la alianza. Estados Unidos podría brindar asistencia militar a Finlandia y Suecia en el caso de que fuera necesario mientras se evalúan sus solicitudes de ingreso a la OTAN, afirmó este domingo el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, en una entrevista para la BBC. El vocero del Pentágono señaló que la decisión de Finlandia y Suecia de presentar solicitudes a la OTAN es soberana y un proceso dentro de la alianza. Ninguna otra nación puede vetar lo que un Estado soberano quiere hacer en relación con sus alianzas y asociaciones. Aquí hay una puya para Rusia, ¿no? Por si acaso decían algo. No se puede meter, evidentemente. En ese sentido, Kirby considera alarmantes las preocupaciones expresadas por Moscú, que tachó el paso de los países nórdicos de amenaza para la seguridad del oso, ¿no? No le corresponde a ellos decidir si Finlandia o Suecia se convierten en los aliados de la OTAN. Le corresponde a la población de Finlandia y Suecia, aseveró. Encantados de cooperar, preguntado sobre si Washington enviaría tropas a Finlandia y Suecia en un caso de posible ataque contra su territorio. Ojo con esto. Kirby señaló que no le gustaría hacer conjeturas porque no hay una razón para esto. Finlandia y Suecia tienen fuerzas armadas muy modernas con las que estamos encantados de cooperar. No obstante, reveló que el país norteamericano tiene la capacidad de presentar apoyo a las dos naciones en caso de que fuese necesario. Si durante el transcurso de la evaluación de su solicitud a la OTAN y el proceso del ingreso en la OTAN necesitan capacidades adicionales o apoyo, Estados Unidos está convencido de que tenemos un nivel de cooperación con estos dos países que nos permite brindar asistencia adicional si es necesario, dijo Kirby. Este domingo, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra Sanna Marin anunciaron que el gobierno ha tomado la decisión de solicitar la membresía en la OTAN. Esa misma jornada, Suecia también aprobó los planes de solicitar el ingreso del país en la alianza, si bien se comprometió a oponerse al despliegue de armas nucleares y bases permanentes del bloque militar en el territorio nacional en el caso de que su solicitud sea aprobada. Esta es la noticia de que ya estos países inmediatamente manifiestan la solicitud para unirse a la OTAN, inmediatamente tienen el respaldo de ser necesario ante alguna amenaza, por supuesto, por parte de la potencia del oso en sus territorios. ¿Por qué? Porque ya el oso lo ha manifestado. Nos sentiremos amenazados, primero, porque están muy cerca de nuestro territorio estratégicamente, y nos sentiremos amenazados si hay movimientos militares. ¿Y qué van a hacer ellos si se sienten amenazados? No le quepa duda que atacar el territorio de Suecia y de Finlandia, como lo están haciendo ya sabemos con quién, con el conflicto actual. Si esto sucede, si el oso ataca a Finlandia y Suecia, entonces entra Estados Unidos con la OTAN a defender o a cooperar en ese conflicto. No lo pueden hacer actualmente con el país que está atacando el oso porque no es miembro de la OTAN. Es decir, tienen las manos atadas. Si ellos llegan a intervenir directamente, esto sería ahora sí el acabose. Ahora, ante este respaldo de los Estados Unidos a Suecia y Finlandia por su
manifestación de unirse a la OTAN y el apoyo militar en caso de ser necesario, ¿qué dice el oso? Vamos a ver qué es lo que se dice en esta otra noticia, en este escenario, ¿no?, que estamos reflexionando. El oso amenaza con desplegar armas nucleares en sus fronteras europeas si la OTAN instala bases militares en Finlandia y Suecia. Uy, aquí ya la cosa, aquí el oso ya se molestó. ¿Por qué? Primero, la primera reacción ante las solicitudes de Suecia y Finlandia es, bueno, no tenemos problemas siempre y cuando no haya movimientos militares. Pero Suecia y Finlandia dicen de alguna forma sentirse amenazados por el conflicto en ese territorio. Y Estados Unidos les dice, tranquilos, si llegase a ser necesario, ustedes, mientras están en el proceso de adherirse a la OTAN, ustedes podrán recibir apoyo militar si así es llegado el caso. ¿Qué dice Rusia? Si los militares de la OTAN llegan a pisar territorio sueco o territorio finlandés, vamos a poner armamento nuclear en las fronteras europeas. O sea que démonos pasito porque nos va mejor. Es lo que aquí Putin está diciendo. La intención de ingresar a la OTAN de Finlandia y Suecia ha encendido todas las alarmas en el país del oso. El ejecutivo finlandés hizo oficial este pasado jueves su intención de entrar en la Alianza Atlántica, mientras que el gobierno sueco ha hecho lo propio este lunes tras una reunión extraordinaria del gabinete, que es quien tiene la decisión última sin voto del Parlamento, aunque hay consenso tanto político como ciudadano. Putin ve estos movimientos como una gran amenaza para su país, que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Finlandia. No en vano, con la inclusión de estos dos países, la OTAN liderada por Estados Unidos gana una enorme presencia en esa zona del norte de Europa que otrora era neutral. Esa es la preocupación que tiene el país del oso, que están siendo cercados por la OTAN, ahí muy cerca, instalados ahí en sus vecinos prácticamente, y claro, van a tener todo el ejército de la OTAN metido ahí en el patio de su casa. Y ellos no se van a quedar con las manos cruzadas. En la televisión estatal, Rosilla ya han advertido que Moscú podría desplegar armas nucleares tácticas en sus fronteras europeas si Finlandia y Suecia permiten bases militares en su territorio tras unirse a la OTAN. Cuando las bases de la OTAN aparezcan en Suecia y Finlandia, Rusia no tendrá más remedio que neutralizar el desequilibrio y la nueva amenaza mediante el despliegue de armas nucleares tácticas, han afirmado en la cadena pública. No se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. Esta posición no es nueva. Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país del oso, ya amenazó hace algunas semanas con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si los citados países nórdicos ingresan a la OTAN. Habría que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del Golfo de Finlandia, y en ese caso ya no se podría hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido, escribió el expresidente y ex primer ministro en su cuenta de Telegram. O sea que aquí ya la cosa, las tensiones van en aumento, porque ellos dicen, si ustedes me ponen el ejército de la OTAN aquí cerquita, yo le respondo con armas nucleares. Pero lo más grave de esto no es que pongan las armas nucleares, sino que además de esto, el país del oso no está solo, sino que tienen al tigre asiático de aliado, o sea, China. Porque la OTAN es una alianza, tienen países aliados liderados por Estados Unidos, está la Unión Europea y otros países. Pero el oso no está solo, a pesar de ser una potencia muy fuerte, demasiado fuerte, tiene otra potencia igual o más fuerte que ellos en cuanto a lo que es la economía, territorio
y armamento militar, ejército, milicia. Y como le decía, esa potencia es China. ¿Y qué tiene que ver China en todo este proceso? Bueno, miremos aquí. China responde a la petición del G7. ¿Y cuál es esa petición? Pues que no ayude al oso y no socave las sanciones que se le impusieron. Están diciendo, China, por favor, no se meta, háganos el favor. Vamos a ver qué responde China. Ellos dicen que las medidas restrictivas contra ese país, el país del oso, no son un medio eficaz para resolver el problema, sino que acelerarán la propagación de la crisis, aseveró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, el señor Lijian, le respondió eso este lunes a los cancilleres de los países del G7, quienes instaron 2 días antes a Pekín a adherirse a las sanciones impuestas contra el oso tras el inicio de su conflicto contra el país europeo. Es decir, le pidieron, China, por favor, se le están colocando estas sanciones, apóyenos en esta decisión, vea lo que está sucediendo, para de alguna forma frenar el conflicto. A lo que China dice no estar tan de acuerdo porque no cree que esas sanciones solucionen el problema, sino que lo pondrán mucho peor. En una conferencia de prensa, el vocero aseveró que China siempre decide su propia posición y política. O sea, ellos hacen lo que les da la gana. Y resaltó, siempre nos hemos puesto a la imposición de sanciones unilaterales a otros países más allá de la autorización del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Las sanciones no son un medio eficaz para resolver el problema, sino que acelerarán la propagación de la crisis y generarán nuevos y complejos problemas. China pide a todas las partes que hagan más para adelantar y promover las conversaciones de paz, señaló el portavoz. Al mismo tiempo advirtió a los países relevantes de no dañar los intereses legítimos de China de ninguna manera al manejar el problema entre los dos países en el conflicto actual. El sábado los ministros de Exteriores de los países miembros del G7 pidieron a China que los apoye, ¿no? Apoyar de conformidad con el derecho internacional, la soberanía e independencia del país en conflicto y la integridad de sus fronteras internacionales reconocidas, y a instar resueltamente al oso a detener su agresión militar contra Ucrania. Bueno, le hicieron el llamado a China, pero el presidente de China, Xi Jinping, reiteró durante una conversación con el canciller alemán Olaf Scholz que Pekín aboga por la paz y por la resolución del conflicto mediante las negociaciones entre Moscú y Kiev. Hay que hacer todos los esfuerzos para evitar la intensificación y la expansión del conflicto en Ucrania, que podría llevar a una situación inmanejable. En resumen, China no apoya las sanciones y aboga por otro tipo de soluciones diplomáticas. No están a favor del G7, de la OTAN, ni de los países de Occidente, pero tampoco está en contra del oso. Al contrario, lo apoya y está de aliado estratégico. Porque además de esta noticia que acabo de leer, se suma esta otra. El destructor chino Lasha, el segundo más potente del mundo, completa ejercicios de combate en el Mar Amarillo. La flotilla disparó los cañones principales, sistemas de armas cuerpo a cuerpo, rondas de interferencia y torpedos, y perfeccionó ampliamente la defensa aérea, el ataque marítimo y las capacidades antisubmarinas de los buques en entornos electromagnéticos complejos. El segundo mayor destructor tipo 055 del Ejército Popular de Liberación Chino, el Lasha, ha encabezado un ejercicio de servicios conjuntos en el Mar Amarillo que pretendía simular enfrentamientos con un potencial enemigo. Durante el simulacro organizado por un centro de entrenamiento de buques adscrito al mando del Teatro Norte de la Armada EPL, se sometió el destructor Lasha junto con 3 corbetas tipo 056A a una prueba marítima de 3 días en una región no revelada del Mar Amarillo.
Bueno, esta operación dirigida por Lasha, la flotilla disparó los cañones principales, sistemas de armas cuerpo a cuerpo, rondas de interferencia, torpedos y perfeccionó ampliamente la defensa aérea, el ataque marítimo y las capacidades antisubmarinas de los buques en entornos electromagnéticos complejos. Como vemos aquí, China viene haciendo ejercicios militares mostrando su artillería, probando en entornos de posibles guerras y bueno, ensayando todo su poderío militar. ¿Y para qué están haciendo esto? Bueno, es evidente que estamos en un entorno de conflicto, de que ya hay amenazas de un lado y de otro. Ahora mismo son solamente dos países que están en disputa en Europa del Este, pero detrás de estos dos países, de uno está detrás de Estados Unidos con la OTAN, la Unión Europea, y del otro país en conflicto está China y gran parte de los países árabes. Aquí ensayando su poderío militar. ¿En qué va a terminar todo este conflicto? Bueno, las mismas noticias, los mismos movimientos de un lado y de otro nos irán mostrando el camino. Lo que a priori se percibe es que esto va en incremento. Al principio, cuando comenzó el conflicto, uno pensaría, bueno, esto durará un mes, 2 meses y listo, se enfriarán las tensiones. No, ha ido en aumento. Pero voy a leer una última noticia para ya a lo último dar mi análisis y mi opinión de todo este panorama. Bueno, y la cereza del pastel, no podía faltar Israel en todo este marco de guerra, pues ellos autorizan entregar a uno de los países del conflicto un poderoso sistema de misiles para enfrentar al oso. Aquí ya se empieza a complicar más la cosa. El Blue Spears, el Blue Spear es uno de los sistemas de misiles antibuque más avanzado del mundo, lo que permite el lanzamiento desde plataformas terrestres con vuelo a alta velocidad subsónica. El gobierno de Israel accedió a una petición de Estonia para equipar a Ucrania con el sistema de misiles tierra-mar Blue Spear como apoyo logístico para enfrentar a las tropas del oso que invadieron este territorio en febrero pasado. La información fue confirmada por el periodista Rotislav Demchuk y ratificada por el periódico Jerusalem Post. De acuerdo con la publicación, Estonia, que compró un número no especificado de sistemas Blue Spear de su fabricante Israel Aerospace Industries, en octubre de 2021 le solicitó a Israel la autorización para transferir uno de los sistemas a las fuerzas armadas de uno de los protagonistas de este conflicto. Según el comunicador, Israel cumplió la solicitud del país báltico. Fuentes militares explicaron que este Blue Spear es uno de los sistemas de misiles antibuque más avanzados del mundo, lo que permite el lanzamiento desde plataformas terrestres con vuelo a alta velocidad subsónica. El equipamiento sería utilizado por las fuerzas militares en su lucha contra tropas del oso en el sur de ese país, principalmente en torno a las batallas navales en el Mar Negro y el Mar de Azov. Aquí tenía que estar Israel. Realmente quien está detrás de Estados Unidos es Israel. Israel es la cabeza de todo este ajedrez mundial y de todo este escenario de guerra. Ellos son los jefes del mundo. Detrás de Estados Unidos, se cree que Estados Unidos es el jefe, ¿no?, del mundo. Pero Estados Unidos tiene un jefe y ese jefe es Israel. Y ellos hacen lo que quieren. Usted jamás va a ver una noticia, por ejemplo, del presidente de la potencia del oso tomando esta nota o esta acción de Israel y amenazándolos. Eso no lo va a ver usted. ¿Quién sí ha amenazado a Israel? Bueno, el mundo árabe, pues son pueblos hermanos, ellos se han dado durísimo desde hace miles de años y entre ellos hay un odio generacional que entre ellos sí se dan duro. Pero el resto de países, el resto de potencias no se atreven a tocar a Israel, a amenazarlo o a alguna amenaza militar en respuesta a este tipo de acciones. Se cree que en la Segunda Guerra Mundial
y la historia oficial lo cuenta así, de que bueno, la Alemania nazi atacó fuertemente a los judíos, a Israel, con todo el tema del Holocausto, pero esa es la historia oficial. Detrás de todo eso no ocurrió como lo contó la historia. Sí, se asesinaron muchos judíos, pero no eran de los puros. Fue un sacrificio que hizo Hitler, siendo él judío, para un proceso estratégico de hacer volver a los verdaderos judíos a su tierra. Y así sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Todo fue un plan perfectamente trazado para generar el pesar mundial después del Holocausto y darle a ese pueblo pues marginado y golpeado por la Alemania nazi para que ellos pudiesen retornar. Y así se planeó, así se ejecutó y hasta el día de hoy ya vemos los efectos de esa acción, todo el conflicto allá en Medio Oriente. Y aquí se suma Israel en apoyo a uno de los países del conflicto. Israel tiene un armamento impresionante. Tiene uno de los armamentos nucleares más potentes del mundo. Vaya, investigue sobre los ejércitos más poderosos del mundo y ahí estará Israel. Un país chiquitico que al parecer no le hace daño a nadie, está ahí en su disputa religiosa y ellos ahí en su cuento. Pero, como dice uno de los anuncios en el Antiguo Testamento del profeta Daniel, un cuerno pequeño, pequeño como lo es Israel, que crece a tal punto que derriba a 3 de los primeros cuernos de la bestia. 3 grandes potencias que derriba para que de él surja el líder mundial que gobernará al mundo. Este es el escenario actual, un conflicto entre 2 países en Europa del Este, que como dice el mensaje pleyadino, un conflicto intrascendente que se va saliendo de control y empiezan a involucrarse las llamadas potencias. Ya Estados Unidos está manifestando su apoyo a uno de los bandos con la Unión Europea, Israel detrás, por el otro lado del oso, con el mundo árabe por ahí también apoyándolos, y China, que es una de las potencias más fuertes de la actualidad. Están los 2 bandos definidos, Gog y Magog, como también se conoce en la dimensión profética. Están los 2 bandos de este ajedrez global, los negros y los blancos, o los rojos y los azules. Bandos y colores que siempre ha utilizado la masonería para dividir a la humanidad. Los azules encabezados por la OTAN y los rojos encabezados por el oso. El escenario geopolítico y de guerra se va calentando cada vez más. Podría ser este conflicto intrascendente lo que nos llevará a una tercera guerra mundial con armamentos nucleares. Ya Rusia amenazó con poner armamento nuclear táctico en sus fronteras europeas si la milicia de la OTAN se establece en los territorios de Suecia y Finlandia. Está todo el escenario puesto. Está todos los elementos o los ingredientes y se está cocinando algo muy fuerte. No quisiéramos, por supuesto, que esto se salga de control, pero desafortunadamente los psicópatas que gobiernan el mundo y una humanidad ciega ante todo esto que ocurre no solamente ahora, sino durante muchísimo tiempo, hemos de alguna forma permitido en los distintos países y momentos de la humanidad que ellos nos gobiernen y nos controlen. Y pues estos que nos gobiernan y nos controlan están a punto de desatar una tercera guerra mundial que desafortunadamente terminará con la vida de muchísimas personas a nivel global si llegan a lanzar su armamento nuclear, que para eso lo tienen. Están armados hasta los dientes con este tipo de armas, y si esto se sale de control, lo más seguro es que termine en esa tercera guerra. Aunque faltaría un paso en ese análisis profético que en muchas ocasiones hemos hecho aquí, y ese paso sería un tratado de paz. Es posible que este conflicto que está ahora se salga más de control, que la cosa parezca que no tiene reversa y de repente se pacifique. Hay algún tratado, algún pacto global, quizás con algún personaje que comienza a salir en el escenario público, que logre calmar las aguas,
que logre calmar las tensiones de este conflicto, también del conflicto que hay allá en Jerusalén entre árabes y judíos, que también está bastante caliente en estas últimas semanas, se logre pacificar todo, haya una aparente paz. Y dicen las profecías que luego de esos tratados de paz, entonces viene la guerra con toda su mortífera carga y con todo el desastre que trae para la humanidad. Ese sería, en mi análisis personal profético, lo que vendría luego de estos conflictos. Una paz, una tensa paz, una falsa paz, una paz aparente para intentar solucionar todo esto, pero esa sería la calma que precede la tormenta que está por venir y que en varias veces hemos anunciado. Y lo hemos anunciado porque así se ha dicho en los distintos mensajes milenarios y proféticos que advirtieron de un enfrentamiento global. ¿Será este conflicto lo que antecede todo esto que estamos hablando? Muy probable, y tiene pinta de que sí. Yo les invito a estar muy atentos a lo que viene ocurriendo, analizar todas las noticias y en la medida que vayamos haciendo eso, seguirnos preparando por dentro, seguirnos fortaleciendo mental, física y espiritualmente para poder de alguna forma minimizar los efectos que esto podría tener en cada uno de nosotros. Este ha sido mi análisis. Quise traer algunas noticias para complementar el especial o el en vivo que hicimos hace ya algunos días cuando cumplimos los 4 años del canal, cuando analizamos todo el acontecer global. Si les gustó este video, dejar su like. Les invito también a que se suscriban al canal y compartir la información para que llegue a muchas más personas. De mi parte, agradecerles por estar allí y bueno, los mantendremos informados con este tipo de noticias y con todo lo que viene aconteciendo a nivel global. Muchísimas gracias por estar allí y nos vemos hasta un próximo video.